Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa, en una nueva audición de Aprendamos Juntos, compartiendo esta mesa. Hoy nos visita nuevamente Daniel Ferminades. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Estamos con Guillo. ¿Qué tal, Lucho? A la audiencia, que pasen muy buenas tardes. Y que Luciano. tengan buenas tardes. Hola Luciano. Y estamos, como siempre, tratando algún tema que nos inquiete, si la modalidad que llevamos adelante es ir tratando un tema, que nosotros normalmente lo abordamos sin la presencia de Daniel, y bueno, cuando viene Daniel, que es normalmente una vez por mes, le preguntamos todos los que nos ha quedado en el tintero. Los invitamos a quien escucha y tiene inquietudes sobre temas que tienen que ver sobre su mundo interno, sobre lo espiritual, sobre lo que a diario uno debiera hacer más allá de lo físico, más allá del trabajo, del estudio, es decir, sin dejar de hacer todo eso, prestando atención a lo que nos pasa adentro, que con inquietudes de ese tipo, bueno, que pregunten las modalidades de los encuentros que se organizan a través de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, de la cual Daniel es el que da conferencias. Es así, es decir, es hacer preguntas y nos contesta a través de su experiencia, a través de lo que él sabe, y uno puede extraer elementos tal que después pueda llegar a aplicarlos y hacerlos en su propia vida, hacerlos experiencia. Tenemos como para comenzar algunas preguntas que nos han llegado. El tema que nosotros estamos viendo en estos programas anteriores ha sido el conflicto. Y nos hemos encontrado que conflicto hay en todos lados. Estamos llenos de conflicto. No sé, Guillo, si es así. Sí. Llama la atención este tema porque, y esto es para la audiencia, que en la medida que lo vamos desarrollando, y ha sido tan rico en ejemplo, que a mí me ha servido, yo he aprendido de lo que dicen ustedes, hermanos del camino, y muchas veces de lo que a uno le dice y lo aprende al momento de decirlo. Porque es un tema muy, muy extenso, muy rico, conflicto. Como está el mundo, Es todo conflicto. Vendría a ser como que si fuese el frontispicio de algo, es conflicto, se llamaría, ¿no? Sí, hay una pregunta que justamente había dejado marcada Enzo. A ver, Luciano, ¿cómo es? Que viene de Victoria, creo, la pregunta. Sí, hay una que es de que la manda María. Ah, no, esa después. Esa después. Ajá. Bueno, hago la otra entonces. Claudia de Victoria. Sí. ¿Qué diferencia hay entre lo que es un problema respecto de un conflicto? Esa es la pregunta. ¿Y cómo sigue después? Cuando uno está en el conflicto, ¿cómo se hace para salir de la situación? ¿O qué diferencia hay? Nosotros nos decíamos, ¿qué es el conflicto? Es decir, algo nos contestamos
porque por ahí uno lo identifica con problema y el problema no puede ser o no conflicto. Claro, tal vez un problema es algo que uno puede observar que existe a lo mejor cercano a la vida de uno o delante de uno mismo, teniendo que uno resolverlo sin que a uno lo afecte o lo desestabilice, ¿no? Me parece tal vez que el conflicto es cuando tal vez no depende solo de nosotros el resolver y cuando tenemos que tratar con otra o otras personas de resolver alguna diferencia que podemos tener en un trabajo que hay que hacer o entre las mismas personas, tal vez ahí podríamos entenderlo como un conflicto, ¿no? Cuando depende solo de uno, uno puede hacer lo que uno siente y entiende que se debe hacer o que está a su alcance, pero cuando hay diferencias con otras personas para hacer lo que hay que hacer, tal vez podríamos llamar a esto un conflicto, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no vemos de la misma manera el inicio de esa tarea o la fuerza que hay que poner o la dirección que hay que seguir, ¿no? Mientras hablaban hace un momento también del conflicto, yo pensé, porque de alguna manera parece que hablábamos de un conflicto como está el mundo, ¿no? Pero hay conflictos que son como internos, porque claro, son intereses encontrados en la propia persona claro, de uno, ¿no? Porque yo durante mi juventud sobre todo tenía muchas personas que conocía que yo llamaba amigos, entendía como amigos, ¿no? Con las que compartía muchas cosas que en común disfrutábamos. Y en un momento que entendí que tenía que prestar más atención a esa parte de mi vida que nunca había atendido, que era el espíritu, me fui dando cuenta que había muchas cosas que en mi vida hacía que en realidad, visto con los ojos del espíritu, no eran necesarias. Y aparte de no ser necesarias, muchas cosas hasta eran dañinas para mi vida, ¿no? Y entonces tal vez ahí también se me presentaron conflictos, porque tenía el esquema y la estructura de hacer lo que disfrutaba y compartía con mis amigos y lo pasaba bien, pero había algo en mi conciencia que me decía que tenía que dejar de hacer muchas de esas cosas que hacía, ¿no? Entonces como que internamente se me generaron conflictos. Pongo esto de ejemplo mío personal, porque el conflicto no es tan solo en las diferencias que podamos tener con los demás, en la política, en la religión, o en el trabajo, o en la familia, para con otra u otras personas, ¿no? También puede haber conflictos. interno. Claro, y bueno, también se aplica esto que tratábamos de entender qué es, ¿no? El conflicto, porque hay una parte de nuestra personalidad que está interesada en seguir disfrutando de lo que el ego brinda, o nos permite, o nos facilita, y hay también una realidad creciente de una conciencia espiritual en uno, cuando uno la está atendiendo, que se enfrenta con esa realidad del ego dentro de uno mismo, entonces se genera ese conflicto, ¿no? Entonces llega el sábado a la noche y uno dice, ¿voy a bailar o no voy a bailar? ¿Qué hago? Porque tengo ganas, me gustaría, estoy con mis amigos, pienso en lo que cada vez que voy disfruto y comparto, pero a la vez también sé ahora, porque yo empecé a saber que para todo esto uno hacía una inversión de energía, canalizaba, ocupaba un tiempo, ¿no? En ese mismo tiempo podía yo hacer otras cosas que por ahí eran más constructivas, más beneficiosas. Y yo me estaba yendo despreocupado a vivir el momento sin atender lo que hacía o sin prestar atención a lo que dejaba de hacer. Bueno, volvemos a lo mismo. Esto me generaba como un conflicto dentro o interno. Pero para salir del conflicto, bueno, por eso dependerá cuál es y sobre qué, porque si es interno, si el conflicto, digo sobre la pregunta, ¿no? Si es interno, si es una diferencia con una persona, si es una diferencia en el trabajo, si es una diferencia en un postulado tal vez que uno tenga sobre un camino espiritual que sigue y comparte con otros, es decir, hay muchos motivos o probabilidades o posibilidades para que el conflicto se dé. Entonces también habría que ver para salir de qué se trata, Claro. ¿no? Porque
Cuando uno, por ejemplo, defiende lo que uno entiende que es verdad y uno entiende que es verdad, uno no va a ceder a lo que la otra persona pueda estar diciendo con la que tenga el conflicto, ¿no? Y que es diferente a lo que yo digo, pienso, y uno lo entiende como algo que está mal. Entonces, esto hace que tal vez salgan a relucir mayores diferencias, y no es que resolvamos el conflicto, sino que nosotros, se acentúa. claro, y probablemente se acentúe. Depende también cómo lo encaremos, porque si de entrada yo veo la diferencia y quiero de alguna manera marcar mi superioridad sobre la otra persona, arranco levantando la voz, por ejemplo, para de esa manera terminar con el conflicto como imponiéndome. Entonces, bueno, por eso hay muchas posibilidades, como decía Guillermo, de cómo encarar, cómo verlos desde las realidades que cada uno estamos viviendo, ¿no? Nosotros, una de las partes que vimos en programas anteriores era el conflicto interno, y nos reíamos porque particularmente yo estaba enfermo, o me enfermé, y entré en conflicto con mi cuerpo por causas que eran exteriores en parte, pero interiores. Falta de atención, comí de más, tomé frío, es decir, todas causas externas que cuando uno está bien y está atento las puede pasar, y cuando no presta atención pareciera que las carga a todas. Y recién te escuchaba y pensando en cómo fortalecer la voluntad, es decir, cómo hago yo para que, sabiendo lo que tengo que hacer, fortalezca la voluntad y lo haga realmente. Porque es como que tomo una decisión a medias, entonces entro en lucha conmigo mismo porque soy dos, soy tres, soy los deseos, soy las ganas de, soy el ego tal. Entonces, ¿cómo fortalecer la voluntad para hacer lo que he decidido hacer? Para mí la voluntad está muy relacionada directamente con la mente, ¿no? Es decir, hay que tener en claro qué es lo que tengo que hacer, y no es tan solo aceptar lo que hay que hacer porque alguien que a lo mejor yo reconozco con más autoridad ha dicho que tengo que hacer, ¿no? Porque me parece que muchas personas están tratando de hacer cosas que han tomado tal vez más ciegamente de la boca de alguien, con sus oídos o con su mente, o aún con su corazón, pero no terminan de tener en claro qué significa o cómo todo esto va a impactar o impresionar en los hechos diarios. En mi caso yo me proyectaba, voy a usar el mismo ejemplo que usaba hace un momento, de salir a bailar el sábado a la noche o no. Y yo hacía un análisis. Si yo salgo a bailar, hay muchas cosas que ya más o menos, porque todos los sábados salgo a bailar o seguido, conozco, Claro, que pueden llegar a pasar. Hay muchas otras que desconozco, hay muchas cosas que me proyecto y me programo para manejar en esa situación como algo nuevo y distinto a lo que vengo haciendo. Y después, dentro del ambiente conocido, ¿no? Y después, si decido dejar de ir, es decir, romper ese esquema, que es lo que por ahí dijimos generaría el conflicto, es decir, no tengo que ir, porque empecé a analizar. Yo estoy utilizando ahí una energía, y ¿cuál es el sentido? Estoy mirando a los demás me están mirando a mí, quiero que me vean, es decir, ¿cómo me he visto para ir? Me he visto para cubrir mi desnudez y lo que pueda estar sintiendo por el frío o el calor, o me he visto para llamar la atención. No sé, un montón de cosas que uno empieza a analizar, y también llegar a una conclusión, o a la mayor número de conclusión posible, hacen que tenga más fuerza, en definitiva, la voluntad, porque tengo más en claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero cuando hay muchas de todas estas posibles preguntas que no se hacen, no hay respuestas y no termina de estar del todo claro, y al final terminamos diciendo, uy,
tengo que dejar de ir a bailar porque Daniel dijo que es malo. Pero ahí entra un conflicto interno, si será así, Claro, me porque gusta. yo no la paso mal, a mí me gusta, no le hago mal a nadie, entonces cuesta encontrar la voluntad, no puedo. Entiendo los principios, lo que me están diciendo, de las energías que utilizamos siempre. Una cosa es derrocharlas en placer, en satisfacción, que dura un momento, y otra cosa tratar de invertirla en un crecimiento interior, que es por toda la eternidad, ¿no?, de mi ser. Bueno, si hago este análisis, entiendo que la voluntad tiene que llegar a ser más fuerte. En mi caso se dio así, yo iba entendiendo y me iba proyectando. ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Lo empecé a ver y analizar con más inteligencia, no tan solo hacerlo por la costumbre de hacerlo. Llega el sábado a la noche y hay que sí o sí ir a bailar, como que en algún momento de mi vida así eran las cosas. En un momento empecé a pensar, ¿por qué sí o sí tengo que ir? Pues todos lo hacen, yo lo hago siempre. Busqué de tener la edad y esperé a llegar a cumplir los años para poder hacerlo y liberarme. Es decir, ver todas estas cosas para poder entenderlo mejor y de esa forma poder llegar a tomar una decisión que sea sostenida desde la voluntad. Pero cuando no hay mucha claridad, porque nos falta por ahí ese razonamiento inteligente, no hay que especular. Es decir, yo no estoy del lado del ego porque me conviene, ni del espíritu porque se opone al ego, sino que tengo que estar del lado de la justicia. Y aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer la realidad. Y aunque me dolía el ego porque yo quería ir a bailar, dije, no voy a ir, porque estoy invirtiendo una energía, bueno, lo que decía recién, que no me ayuda ni a crecer, no me trae nada que me pueda llegar a servir a lo largo de mi semana en el trabajo, en la relación con la familia, con los demás. ¿Que puedo estar hablando de lo demás, de lo que hicimos el fin de semana? Sí, pero eso realmente me ayuda a crecer, a construir. Entonces, si nosotros nos vamos clarificando con todo esto, nos va a ser más fácil tomar la decisión de producir ese cambio o de seguir una línea de conducta que entendemos requiere de una voluntad para cambiar el curso que traíamos, ¿no? Porque cuando esquemáticamente seguimos, porque es donde hay menos resistencias caminando por ese camino, naturalmente solemos pensar que lo mejor es por ahí, es ir por ese camino en donde parece no haber conflictos. Porque todo hago lo que me gusta, lo que siento, lo que no... Lo que hacen los otros. Claro, lo que hacen los demás, no salgo del lugar, ¿no es cierto? Tengo de compartir, de qué hablar, pero estoy haciendo lo mismo que todos hacen porque todos lo hacen el mismo día y a la misma hora que todos lo hacen. Entonces, al final yo soy un individuo. Ser un individuo no es ponerme en contra de todos los demás, sino que es en el lugar de la vida el que tengo que ocupar, en el que estoy, ser una mejor persona constantemente, ¿no? Y bueno, yo analizaba, ¿en qué me hace a mí mejor persona estar pasando por esto? Por ejemplo, yo pensé y dije, bueno, es un momento de esparcimiento después de una semana de trabajo que uno necesita. Yo encontré que, claro, es algo personal, ¿no? Pero yo encontré que me sentía muy bien teniendo un momento en el cual hacía silencio, apartándome justamente o buscando un lugar totalmente opuesto a ese, más silencioso y sereno, ¿no? En mi caso, bueno, yo vivía al pie de los cerros en Córdoba, así que me resultaba fácil acceder a pocos pasos a un espacio en donde había silencio y tranquilidad. Pero bueno, esa era mi realidad, la que me rodeaba y lo que pasaba en mi interior. Pues tendrá que ver cada uno en realidad qué es lo que quiere cambiar. A veces me pasó también, son tantos los frentes con los que uno tiene que tratar que uno no sabe por dónde empezar ni qué hacer. Y a veces el ego se escuda detrás de eso también, ¿no? Entonces voy a entrar por esta puerta que parece ser la más simple y sencilla, pero inmediatamente se complican un poco las cosas y no encuentro
el picaporte o de dónde tomar la puerta para abrirla, ya renuncio y me voy a buscar otras cosas y me parece que no tiene sentido. Y ahí es en donde hay que aplicar la voluntad de insistir todo lo que sea necesario para alcanzar lo que uno entiende quiere o debe alcanzar, ¿no? Siempre incluir dentro de ese pensamiento que tenemos la capacidad de ejercer, de llevar adelante cada uno de nosotros en lo individual, siempre también tomar en cuenta de pensar en parte al menos desde ser un individuo que forma parte de una sociedad. No es tan solo yo salirme con mis propósitos sin importar las consecuencias que traiga la vida de los demás, porque a veces me pasó, uno tiene que sacrificar a lo mejor lo que quiere. Dejo de ir a la montaña porque tengo que quedarme en mi casa a echar leña porque hace frío y mi familia necesita calefacción, y dejo de ir a lo que yo necesitaba en un momento de silencio. Por ejemplo, si yo no hubiese pensado en los demás y hubiese pensado tan solo en mí, no me interesa que tengan frío mi familia y me voy. Entonces, les pongo, es un ejemplo, ¿no? Sí, Es decir, como uno tenemos una mente individual y personal, pero también forma parte de una mente colectiva, ¿no? Por ejemplo, todos vamos a ver el sábado de la noche, una mente colectiva que nos lleva a hacer, bueno, también habrá una mente colectiva que nos llevará a hacer algo que es positivo o más constructivo, ¿no? Para bien del espíritu. Todo lo que haga para bien de mi espíritu, siempre que esté viendo que sea posible, que traiga un beneficio para todos, justamente es de beneficio para el espíritu de todos. Entonces, bueno, es difícil, por ejemplo, lo que decía la pregunta, ¿cómo hace uno para salir una vez estando dentro del conflicto? Es difícil porque dependerá del conflicto y en lo personal, pero sobre todo con estos ejercicios también uno va aprendiendo a distinguir cómo uno genera conflictos innecesariamente por a lo mejor negarse o rehusarse de entrada a hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas por el bien de todos, no para bien personal. Cuando uno lo hace para bien personal, no hace bien las cosas, no las hace según la conveniencia y probablemente genere más conflicto, porque uno se aísla, ¿no? Es decir, se separa o marca una diferencia, se distingue. Entonces, hay que cambiar un poco la mentalidad y dejar de utilizarla simplemente con fines egoístas y empezar a pensar un poquito más también en el bien de todos, no tan solo en el de uno, ¿no? Bueno, acá entraría esto que muchos hablamos y llamaríamos en un sentido común. Es decir, tener un poco de sentido común, en común con los demás. Es decir, lo que voy a hacer tiene que beneficiarnos a todos y tratar de encaminar, bueno, hacia ese lugar, ¿no? Los esfuerzos. Es como yo te escuchaba recién, muchas veces nosotros como que nos imponemos algo en vez de hacer todo este trabajo que vos estás diciendo, es decir, analizar, pensar qué es lo mejor, qué es lo que quiero, es decir, como que eso ni lo tenemos en cuenta y por ahí decimos tener un propósito y nos lo imponemos, pero sin darle contenido, sustento, sin crearle como una contención para que eso pueda llevarse a la práctica. Claro, y hoy día, dentro de lo que hace al camino espiritual que podríamos llamar, hay muchas personas buscando maestros, por ejemplo. Y hay muchas personas que no encuentran un maestro, pero sí encuentran a lo mejor un libro que de alguna manera lo toman como si fuese un maestro que les da enseñanzas, ¿no? O que les trae claridad. No se trata de aceptar ciegamente lo que diga el libro, ni lo que diga un maestro que en persona podamos tener delante, sino que entender lo que eso significa y ser sinceros al observar en la realidad de nuestra vida qué modificaciones, qué cambios va a haber a la hora de que lo apliquemos. Yo hablé de dejar de ir a bailar el sábado a la noche
Pero esto no tan solo traía un cambio y un conflicto con mis egos y mi personalidad interno, sino que también trajo las consecuencias externas lógicas de dejar de hacer algo que hacía con amigos, en donde empezaron a preguntarme por qué lo hacía, a preocuparse, a verme mal, porque 10 lo seguían haciendo y uno ya no lo hacía, entonces es uno el que está equivocado. Bueno, como que saber ver todo esto y entonces, bueno, nos acercamos más a la verdad. Tomar ciegamente lo que alguien esté diciendo, hay que estar muy atentos, porque uno por ahí corre riesgo de fanatizarse, ¿no? Claro. De creer que al fin encontré a la persona idónea para seguir, pero ¿por qué? A lo mejor porque dice lo que yo pienso. Entonces, que yo me sienta bien y me identifique con alguien que dice lo que yo pienso y lo pone en un libro, a diferencia mía que no tengo más que algún amigo tal vez a quien contarle, no quiere decir que eso lo hace a él una autoridad sobre lo que está diciendo. Entonces, la realidad es que hay muchas personas escribiendo libros y hablando de cosas que son las que ellos piensan. Alguien una vez creó una teoría que dijo el Big Bang, que es lo que podía explicar lo que probablemente... Y fue una teoría en un momento que muchos hoy dan por cierta y por sentada, como ciegamente, es cierto que no es algo que haya sido comprobado. Entonces, así como esa teoría, hay tantas otras que terminan pareciendo una verdad porque muchos la plasman en un libro. Entonces, si lo dijo tal persona y tal otro, y hay otro que lo viene diciendo desde hace tiempo, entonces debes tener algo de verdad o debe ser cierto, porque varios que escriben libros lo dicen así. Pero seamos sinceros, lo hemos probado, pero es que hasta de lo simple va. Si yo tengo que limpiar mi cuerpo, tengo que ir a darme un baño, la temperatura del agua, esto yo puedo juzgar que va a estar bien, porque la persona que estuvo antes dijo que estaba ideal. Es decir, hasta en lo simple, claro, es algo que tenemos que nosotros hacer la experiencia de ver por nosotros mismos. No podemos estar tomando ciegamente lo que otro está diciendo, que no es entonces el opuesto de negar sin conocer, pero estar abiertos. Hay muchas opciones, es como si fuese un mercado. Hay mucha mercancía, mercadería que se ofrece. Yo tengo que ver qué necesito. Y dije necesito, no qué quiero. Hay otra pregunta. Dice que esta está un poco relacionada con lo que veníamos hablando de esa parte interna, ¿no? Porque dice que hay conflictos son burdos que podemos detectar, más superficiales, y hasta que nos dan herramientas, si los queremos ver, ¿no? Para suavizarlo. Pero dice, y los que siguen muy arraigados en el inconsciente, ¿cómo los encontramos? Aparte de la atención, ¿existe una forma más simplificadora, más directa? Así también. A mí mientras hacías la pregunta se me hacía la imagen, ¿no? Estamos queriendo saber cómo hacemos para pasar el Everest y todavía no nos animamos a dar el paso para subir la colina que tenemos delante. Es decir, primero es lo primero, y sí, lo primero es lo que alcanzo a distinguir, es lo que puedo ver, y dentro de todo lo que puedo llegar a ver, si fuesen los conflictos como montañas que hay que ascender, o a lo mejor pasar, ver según mis fuerzas, hacer una buena evaluación del estado en el que me encuentro y según esas fuerzas ver a cuál puedo lanzarme a conquistar. Claro. Pero no es preocupante los grandes conflictos desconocidos, sino que los conocidos no atendidos. Claro. Entonces, a ver, no es que no importen, y los podemos ir viendo cada vez con más claridad en la medida que nos vayamos acercando, pasando por esas pequeñas colinas que primeramente nos encontraremos, ¿no? Porque inclusive
Es que así comienza uno a hacer el ejercicio de muscular, ¿no? De elongación, de fuerza, de voluntad, de conciencia, el ir aprendiendo formas, de ahorrar energías, de ver si conviene comer o no, por ir más pesado. Es decir, en ese ejercicio pequeño que uno empieza haciendo por la colina o tan solo aún por caminar por los llanos, es que uno se va preparando para un día tal vez entonces subir o pasar el Everest. Pero digo, hay grandes conflictos, pero tratemos de ir, si entre los grandes conflictos y los pequeños se suman cientos, comencemos de a uno a ir quitando de ese número o de ese bulto o de esa cantidad los que estén a nuestro alcance. Y otra vez, como hoy hablábamos, ese ejercicio de ir tratando con ese problema que es posible tratar, porque es conocido y vamos descubriendo en la medida que lo tratamos, pero más cercano a nosotros, nos va a ir dando una idea de qué es lo que nos espera o qué es lo que nos trae a ver, esa desarmonía que sentimos o entendemos se genera de un conflicto muy profundo, muy elevado o muy difícil de atender. Pero entiendo que no es tanto nuestra atención que debe dirigirse hacia aquellos desconocidos, sino más vale en lo conocido. A ver, el ser humano viene a la Tierra no a aprender de lo que está oculto, Claro. viene a aprender de lo que es visible. Si por eso tiene los sentidos que tiene para poder conectarse en todos los niveles necesarios con la materia que lo conforma y que lo rodea y en la que vive. A partir de esa realidad de ver al árbol y su forma y sus frutos, uno empieza en algún momento, cuando va valorándolo de sus esfuerzos y lo sigue por tiempo, viendo el esfuerzo que hace, de cuando llegan los primeros fríos, cómo comienzan a cambiar de color las hojas, y las tira, y la savia tal vez se va a la raíz para proteger. Uno comienza a sentir un poco más la vida de ese árbol. Y no va tan solo como muchas veces uno va en la vida a buscar el fruto sin importar del esfuerzo de la planta y de la naturaleza, ¿no? Entonces, es como que de a poco uno tiene que ir dando estos pasos y empezar por entender el mundo material en el que estamos, con cuánto más amor tendríamos que poder tratarlo, para que ese amor que va a empezar a crecer en el mundo en el que estamos, esto es posible para todos, pueda comenzar a alcanzar un mundo que no todos perciben y que de todas maneras está cerca de todos, pero no todos lo perciben o lo alcanzan porque la gente se queda viendo el mundo que lo rodea, no con amor, porque el camino es el del amor que nos conduce a esto. Si uno no ve como camino al amor y lo está viviendo tan solo para sacar provecho y hacer oportunidad en el mundo material en el que está, uno nunca se acerca a esa realidad espiritual que es amorosa, ¿no? Entonces, es empezar de a poco, empezar por lo que tenemos cerca. Esto otra vez, y yo siempre estoy hablando de mi experiencia, a mí yo lo pasé muchas veces, digo, me preocupaba por cuál es el ego más grande, y si el ego más pequeño no lo puedo ni tratar ni lo tengo del todo identificado, y veo cómo se camufla y se disfraza, ¿no? Entonces, cuando comienzo a ver esa realidad en mí, comienzo a aplicarme en ese estudio interno, por ir conociéndome, por ir conquistando esas regiones desconocidas, comienzo a tomar conciencia y empiezo a poder hablar o a tratar con la realidad que vivo internamente en otros planos más sutiles. Eso está por encima cualquiera de estas experiencias, de todos los libros que podamos leer en el mundo escritos por cualquier maestro que relate el origen de la creación. Es decir, no quiero decir que sea más importante o que hasta lo podamos comparar con grados, sino que es para nosotros lo más importante porque es una experiencia personal. Claro. De la cual yo podré hablar y dar fe de su realidad. Sobre lo que dicen los libros yo no puedo dar fe, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de dar, si se quiere, no sé si se puede llamar un consejo,
de cómo encararlo, cada uno deberá hacerlo como entiende que debe hacerlo, no es como yo digo, pero bueno, yo hablo de mi experiencia, y lo que para mí siempre fue importante es ver lo que era más práctico en la realidad. Los libros pueden decir muchas cosas, las personas aún sabias hablarán desde su conocimiento adquirido en experiencias vividas, pero yo tengo que ver donde yo me encuentro, es decir, leemos acá en Argentina libros de maestros que viven en la India, y mucha de la realidad de su experiencia, claro, yo No cuando, tiene nada que ver acá. por ejemplo, ¿no? Cuando fui más joven me acuerdo, alguien me acercó un libro de lo poco que leí, que era de Lobsang Rampa, El tercer ojo, muchos lo conocerán, y claro, era alguien que relataba de una historia vivida casi que a principios del siglo pasado en el Tíbet. Ah. Claro, y uno tiene que saber sacar del medio de todo el relato la parte que no tiene que ver con la realidad en la que uno vive, y bueno, esto yo lo pude haber leído hace 30 años atrás, y hoy el mundo ha cambiado y nunca estuve en el Tíbet, entonces siempre viví en Argentina. Bueno, ¿cómo eso yo lo aplico en mi diario vivir? Yo no estaba en un monasterio como ese personaje, como esa persona, sino que estoy en una familia. Entonces no estaba entregado de lleno al servicio del espíritu y al despertar, sino que quería una persona que estaba muy cerca mío y pensaba que no podía vivir sin ella. No sé, esa era mi realidad. Entonces ver cómo vuelco yo todo eso en mi realidad, ¿no? Entonces, ser realistas, yo insisto en esto. Para mí no es, parece para la sociedad en general que ser negativo es malo. Y lo que es bueno es ser positivo. Para mí no es bueno ninguna de las dos cosas. Claro. Es decir, hay que ser realistas. Realista. Porque negativo es irse a un extremo y positivo es irse a otro extremo. Y hay que ser realistas y ver que sí, yo no pienso que si algo puede salir mal, va a salir mal, como dice la ley de Murphy, sino que, bueno, es una posibilidad, pero uno lo tiene que contemplar. Uno no quiere, y bueno, si uno no quiere que las cosas salgan mal, tendrá que hacer todo el esfuerzo de poner atención constantemente para que las cosas salgan bien. Claro. Pero depende de uno. Es decir, el camino en el que vamos, fácilmente con tan solo dar un paso a un costado, uno puede salirse del camino. ¿Se entiende? Es una línea recta de la conducta. Si uno da un paso a un costado, uno se sale del camino. Y si uno sigue y persiste en ese camino porque le resultó conveniente, cada vez se alejará más del camino que seguía. Entonces todo empieza con un paso mal dado. ¿Y por qué se dio mal ese paso? Y tal vez por desatención. Claro. Entonces, bueno, volvemos a la atención. Sí, yo lo que he notado en esto de los conflictos, que por ahí mucha gente se encuentra con un conflicto, pero no lo ve como lo ve como un problema de los demás hacia él, o el entorno donde él está. La otra gente hace ciertas cosas que a él le molestan, e intentan, normalmente la primera como reacción es intentar que eso lo cambien esas personas para uno estar bien, ¿no? Bueno, pero veo también que eso es algo muy común, porque tampoco hay algo que se le haya enseñado en la sociedad de por sí. O sea que es como decir, es como cambiar toda una estructura que uno tiene, de empezar a ver o a pensar que qué es lo que me molesta, o sea, o intentar ver que no es culpa del otro, sino por ahí es uno mismo que puede quizás o ceder o buscar la forma de que eso no le afecte. Y lo que me pasa también es ver situaciones, me cuentan hasta de profunda tristeza y llorando, que cuando ellos lo cuentan porque lo viven así, y sin embargo yo lo veo como algo como que es una pavada. O sea, Sí, que sí. también hay mucha gente que hay conflictos que lo toman tan... Se hace más grande. Claro, como que se hace más realidad grande de lo que es en realidad. Y eso también lleva a que uno viva mal, ¿no? Y como que pierda quizás momentos de la vida de hacer las cosas bien por esa tristeza, por algo que en realidad es muy simple.
Yo la verdad que no creo que haya muchas personas en el mundo a las que alguien les haya dicho que su mente la tiene que usar tan solo para alcanzar sus objetivos. Eso es algo que lo decidimos cada uno de nosotros. Hagamos el ejercicio de cuando vamos a pensar para resolver, para hacer, para encarar situaciones, de también inmiscuir o acercar a los demás o ver las consecuencias que traen los demás lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Porque entonces así nos vamos abriendo con la mente a tomar en cuenta al otro. Y si yo con mi mente tomo en cuenta al otro, de alguna forma estoy haciendo un pequeño esfuerzo por unir mi mente con la suya, porque quiero saber lo que le sucede, cómo interpreta lo que hago, qué puede necesitar, qué es lo que está a mi alcance para acercarle. Es decir, me abro hacia ese lugar. Es decir, donde están tus ojos está tu corazón, decía Jesús, ¿no? Y esto siempre será así. Claro. Entonces, donde uno pone la atención, así sea con la mente, o no tan solo con los ojos físicos, sino con la propia mente. Porque uno puede cerrar los ojos y pensar en la persona que uno quiere y verla tal vez en su dolor o en su necesidad o en su realidad, y poder llegar a ver, aún con los ojos cerrados o no estando con la persona, que puede nosotros, en lo personal, colaborar de alguna manera para ayudarle a tener un mejor pasar en su vida, en su momento. Pero no solemos usar la mente para pensar a los demás, lo solemos utilizar de manera egoísta y tímidamente o de muy pequeña forma nos abrimos a pensar por el otro cuando hay algún tipo de lazo amoroso que nos une con la otra persona. Eso es lo más común en la humanidad. Cuando estaba solo, pensaba solo en mí. Cuando tuve una pareja, pensaba también en ella. Y yo pensaba en lo que podía darle, pero también pensaba en lo que iba a recibir. Cuando pude y decidimos tomar juntos una vida, empezaron a venir hijos, empecé a pensar también en ellos y en sus necesidades. El vecino también tenía hijos, pero yo no pensaba en él. Claro. Y no pensaba yo pensaba que mis hijos disfruten en la vida, pero no veía que cuando mis hijos salían a disfrutar molestaban al vecino haciendo ruidos o rompiendo cosas en la calle o en su casa. Es decir, nos limitamos nosotros, y esta es una realidad, ¿no? Es decir, siempre por una cuestión del ego, lo que estamos haciendo nosotros parece ser que está bien y lo que está mal es lo que está haciendo el otro. Pero bueno, nuestro hijo siempre es el inocente en la escuela y todos los demás son los que lo acosan. Bueno, a ver, veamos la realidad. Sí, tal cual. Yo, respecto a la pregunta que habían hecho recién, me identificaba bastante, porque hay momentos en los cuales siento que estoy en la superficie, es decir, que no profundizo, como que veo, por un lado, lo que me toca vivir socialmente, si laboral, en los ámbitos que me desenvuelvo, es como que la sociedad me patea penales y yo estoy atajando penales permanentemente. Y me pasa, por ejemplo, de tener algún que otro sueño que yo digo, ¿qué hay adentro de mi cabeza? ¿Qué hay adentro de mi mente? Porque yo todo esto que por ahí hasta se manifiesta en sueños y parece ridículo, es una realidad que desconozco. Entonces, hay una profundización, yo un poco a cuento, porque prácticamente era lo mismo que planteaban en la pregunta recién. Es decir, es como que vivo haciendo la plancha en lugar de bucear en mis mundos internos. Y no logro, por lo que diariamente voy viviendo, no logro bucear dentro de ese mundo interno. Es un planteo, digamos así. Te podría decir cómo se hace, pero bueno, volvemos a lo mismo. A lo mismo. Lo que pasa, hay una realidad que hay ciertas profundidades que en algún momento se alcanzarán, que no se pueden alcanzar solo. Por eso existe un maestro, para todos. No es que existe solo un maestro, quiero decir, todos tienen un maestro, ¿no? De alguna manera. Es decir, aquel que lo podrá acompañar por esas regiones en donde comenzará a poner en peligro, si se quiere,
su vida, su camino, porque estará tratando con cosas que desconoce. Cuando uno mira lo superficial, bueno, ve lo que todos ven, sin ningún esfuerzo. Cuando uno intenta esforzarse por ver lo esencial, comienza a ver la vida de una manera diferente y que tiene una conformación diferente a la que uno está acostumbrado a ver desde lo material, ¿no? Entonces uno empieza a tratar con una realidad que una cosa es poder ver, por ejemplo, uno ve un árbol de naranjo lleno de frutos y uno los ha probado y la verdad que son muy dulces y jugosos y llenan todas las expectativas que uno puede tener, pero cuando uno puede llegar a ver, es decir, a ver, voy a ser un poco aún más específico, uno sabe hasta el tiempo en el que fue sembrado y lo que la tierra necesita para que pueda dar buenos frutos, con sus colores, su brillo, su jugo, cantidad, el tiempo de poda. Uno conoce todo esto porque es a lo que más le hemos dedicado tiempo, a lo material, pero cuando uno en un momento de silencio y de reflexión atendiendo la planta puede llegar a ver la vida esencial en ella, uno vería, por ejemplo, lo que muchos conocerán y se define como el elemental de la planta. El elemental de la planta no tiene esa forma que la planta tiene, así como nuestro espíritu no tiene esta forma que nosotros vemos que tenemos delante de un espejo, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, uno dirá, he descubierto y vi el espíritu de la planta, pero ¿cómo uno entiende del porqué de ese espíritu, de cuál es el sentido, de cómo nutre a todo eso que materialmente vemos y ve la mayoría? Entonces, para comenzar a conocer con más profundidad el porqué de todo esto, un poco y en parte uno dejando, obviamente, aunque sea por un momento, la conexión material, con el mundo material, uno comienza a hacer contacto con ese elemental, o uno comienza a hacer contacto a la vez que con el elemental, con el maestro, que empieza a aclararle el porqué de muchas cosas que uno tan solo puede llegar a ver y no entender. Entonces, es como que comienzan a abrirsenos puertas para poder comenzar a tener contacto con todo esto. Pero, digo, esto en algún momento. También hay un tiempo en el cual, entiendo, bueno, como vos decías, no es tan solo estar flotando en la superficie, sino aunque sea meter un poco la cabeza en el agua para ver qué es lo que hay abajo, hasta donde podamos ver, ¿no? Porque, bueno, dependerá, así como en el mundo también, no es lo mismo en nuestros mares, que son más turbios y más difícil de ver a una muy corta distancia, que en el mar Mediterráneo, en donde las aguas son cristalinas, y uno puede ver a mayor distancia. Habrá que ir limpiando también todas esas aguas, ¿no? En donde el ego se manifiesta y se expresa, se desenvuelve, y así iremos conociéndolo. Primeramente, entendiendo a qué tenemos que renunciar, qué está bien y qué está mal, para que de alguna manera, viendo que tomamos la decisión de producir ese cambio, porque entendemos cuál es y qué tiene que hacer, aparezca la ayuda que necesitamos para hacerlo. Pero claro, todo también va a su paso, ¿no? Yo no creo que estés haciendo la plancha tampoco. Por ahí hay mucha información y uno piensa en función de esa información que no está haciendo nada comparado con todo lo que hay que hacer. Pero en realidad, bueno, estar ya prestando atención es mucho. Y comenzar a hacer algo con eso que uno entiende para tratar de mejorarlo, o de mejorar uno, o de acercarse más uno a lo que uno entiende que es de bien para todos. Bueno, es lo que hay que hacer. A veces, y pasa tiempo en el cual uno lo hará más cercano a la superficie, porque es el mundo en el que más tiempo se encuentra uno viviendo, ¿no? Al principio uno la pasa en el mundo atendiendo todo lo que el mundo requiere de uno y encaminándose uno hacia todo lo que quiere del mundo. Pero después, cuando uno entiende que tiene también una vida espiritual, aunque sea una vez al día, uno empieza a tener un momento de silencio, y uno empieza así de a poco, tener el momento, el minuto, buscar el lugar ideal donde uno haga un poquito de silencio, y ahí nos encontramos con una realidad de que la mente
nos maneja como quiere muchas veces y no podemos acallarle y serenar. Bueno, empezamos a descubrir el lado espiritual también en nuestra vida, ¿no? Lo que está tal vez un poco oculto. Y eso me parece que, bueno, está cercano a la vida de muchos y ya no es como flotar. Un poco uno va buceando. Pero también está, como digo, esto, todo lo que dije, quiero sintetizarlo, que en algún momento cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Es decir, hay un tiempo en el cual se necesita de esa presencia. Hoy hay muchas personas heridas, lastimadas, afectadas por la religión, y entonces de esa manera están dejando la espiritualidad. Pero no hay que culpar a la religión y a los religiosos que tal vez cometen errores, porque al fin son personas que sienten tener una vocación, pero también son personas, se pueden equivocar. No hay que culparlos a ellos porque, es decir, por lo que nos sucede si nosotros hacemos ciegamente lo que nos dicen. Entonces empecemos a analizar, empecemos a prestar más atención a lo que estamos haciendo, empecemos a prestar atención en el momento de hacer silencio a lo que se genera en nuestro interior y comenzaremos a ver manifestaciones en nuestro interior que no estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, bueno, si nunca hicimos silencio, el día que hagamos silencio vamos a experimentar algo que nunca experimentamos. Y vamos a ver que la mente cuesta callarla, los pensamientos, cómo nos distraen, cómo nos asustan, los sonidos de las cosas que no distinguimos de dónde vienen o qué son, porque cerramos los ojos y vamos a querer abrir los ojos para ver si no peligra nuestra integridad física. Es decir, empezamos a hacer, eso parece no tener mucha importancia, puede parecer que uno nada en la superficie, pero también por ahí se empieza. Claro. Hay muchos que no se meten ni en la superficie, se quedan en la playa, en donde tienen temor tan solo al pensar de las profundidades, de la inmensidad de lo que pueda estar viviendo dentro de ese mar, ¿no? Dentro de ese océano. Y bueno, hay mucho por descubrir. En realidad, no hay que ser siquiera muy espiritual para poder entender de la pequeñez nuestra en esta creación, ¿no? Entonces, bueno, al menos albergar la idea de decir cuánta vida, cuánta conciencia, cuánto tiempo para que todo evolucione y llegue a lo que estamos, ¿no? Entonces, y seguramente, así como llevó tanto tiempo llegar a esta realidad en la que estamos hoy, cuántas cosas estarán más allá de nuestra comprensión y de nuestra capacidad de ver. Y bueno, acá volvemos a lo de siempre, o a lo que hablábamos también. No podemos siquiera tratar en paz con nuestro propio espíritu, que vamos a poder contactar con las divinidades, por ejemplo. Entonces es cuestión de empezar con nuestra realidad. Bueno, si estamos en la playa, tratar de meter un pie en el agua y empezar a ver. Y claro, porque antes de meternos estamos tratando de leer todos los libros para ver claro, qué dicen los maestros, o los iluminados o los sabios, de cómo conviene hacerlo y encararlo, si primero poner el pie derecho o el pie izquierdo. Bueno, y hay cosas, así que a veces echan por tierra muchas cosas que tienen bases de verdad, ¿no? Pero tenemos que comenzar a dejar de lado tantas estructuras que tenemos para llegar a lo esencial. Y lo esencial está desprovisto de las estructuras. Hay en algún mundo, como en este material, que la forma esencial necesita de una estructura para poder expresarse, y hay un mundo en donde se carece de esa estructura para expresarse y ser. Entonces, para poder ingresar en él hay que dejar la estructura. No vamos a pretender entrar en el mundo espiritual llevando toda nuestra materialidad o nuestro materialismo a ese mundo sin dejarlo, ¿no? Porque tal vez podamos tener un pequeño contacto, pero será muy fugaz, porque por todo lo que llevamos a cuesta y a la arrastra, ¿no? Buenas tardes. Está con nosotros Enzo. Por ahí vamos a hacer una referencia a la fundación. A la fundación sí, podríamos nombrar la página, pero en este momento no está funcionando, así que bueno, mejor ni la nombramos. Y
Y bueno, de paso también comentar que el primer día, la primera semana que empezamos con el tema de los conflictos, nos llegó esta pregunta de una amiga de Susana que queríamos compartirte a vos, Daniel. Dice: ante un conflicto que se generó, pero que los participantes en el tema no charlaron abiertamente, me surge el miedo de plantear la situación para aclararla, y que cada uno exprese su verdad, y que esto ocasione una pelea que tal vez no se pueda revertir. Pienso entonces que tal vez es mejor dejar así las cosas, aunque me parece que la relación queda enrarecida por ese silencio de eso no se habla. Esto en un ambiente familiar, el que ella nos comenta. Bueno, me imagino que entre los extremos de hablar o no hablar habrá algún punto intermedio, ¿no? En donde uno puede insinuar o dejar entrever de alguna manera que hay cosas que no se están diciendo, que se están encarando mal, o que han tenido un mal inicio, o tienen un mal curso, y ir planteándolo y presentándolo, para que de alguna manera las personas que están afectadas o que están envueltas por este conflicto se den por aludidas y lo puedan ir entendiendo o viendo sus responsabilidades o el papel que están teniendo en esa obra, ¿no? Pero no creo que sea o sí o no, un extremo o el otro, o digo o no digo, ¿no? Como que nada más. Como que hay otra. Claro, hay otras alternativas, hay otras formas. Bueno, en medio de todo esto también uno tiene que ver a veces los tiempos, que también hay momentos que las cosas están saliendo con tan fuerza desde la personalidad de los que están tratando de imponer esto, que a lo mejor sea lo que genera el conflicto, que no admiten una reflexión ajena, y entonces, bueno, por ahí no es el tiempo de hacer un silencio, pero hay que analizar esas situaciones, ¿no? Por ahí la postura de no decir nada sería la más fácil, porque ahí te evita muchos problemas. Sí, por ahí no se hace por eso, sino que uno quiere evitar el problema a los demás y ocasionarle dolor, entiendo yo también. Y cuando uno sabe que va a decir algo, va a ocasionar dolor, al margen de lo que uno pueda sufrir por decir lo que dice, uno no quiere ocasionarle dolor a la otra persona, ¿no? Es decir, yo tengo hijos y uno los ve a veces que están haciendo cosas que está equivocado, no está bien encarada, y a veces uno lo puede decir y a veces no, y bueno, todo depende de qué estamos hablando, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo siempre. Si la situación es extrema, yo no lo voy a dudar y voy a intervenir. Si su vida corre riesgo con el próximo paso que va a dar, yo voy a tomar intervención, no lo dejo como que será su experiencia, porque sé que no sale con experiencia de eso, porque no sale. Entonces es un extremo. Pero cuando es en una convivencia, ¿no? Aquí no tiene que ser precisamente de familia, pero cuando es en una convivencia entre personas y se llevan las cosas de mala manera, y esto trae algún tipo de conflicto que se va agravando con el tiempo, o suma o atrae más conflictos todavía, o a la familia o al entorno o a las personas afectadas por él, es que, bueno, quien está observando esto desde fuera, o quien desde alguna manera está cercano a ese conflicto también y tiene que padecer de alguna consecuencia de él, también ver cómo lo arrima, de qué manera, desde qué lugar, en qué momento, siempre que esto sea posible, toda esa diplomacia. Como digo, hay un momento en el cual hay que intervenir, ¿no? Es decir, con amor y con fuerza habrá que intervenir, pero no es tampoco callarse, ¿no? Es decir, no sé, salvando las distancias, no sé si vale la comparación, pero me viene a la cabeza el Jesús que de poner siempre la otra mejilla, ¿cuántas veces? 70 veces 7, y en un momento decir: perversa civilización de víboras, ¿hasta cuándo tendré que padeceros? No parecen palabras de la misma persona. Sí. Pero, a ver, hay cosas que se ponen en su lugar.
la verdad que ni las víboras hacen cosas que hacemos nosotros los seres humanos, ¿no? Yo a veces hablo y digo, bueno, del amor de una madre, pero uno escucha que una madre tira a un hijo al cesto de basura, no sé, cosas... Sí, sí. Y es decir, que por ahí no hacen ni los animales. Entonces, también ante esa realidad, yo estoy seguro que Jesús no dejó de tener el amor que es del Padre cuando dijo eso, simplemente que expresó una realidad, la cual, imaginémonos que para quien viene de un reino en donde el amor es el que acompaña a todo ser, venir a este mundo tan lleno de egoísmo, de enfermedad, de limitaciones, de estructura, de ceguera, es un padecimiento, ¿no? Entonces, entiendo que expresó esto, pero digo, esto lo puse simplemente como ejemplo, es decir, en algún momento tenemos que a veces intervenir, y aunque sea feo y doloroso, no es que debamos reprender sintiendo placer y satisfacción, tal vez dolor, pero en definitiva sí también poner las cosas en orden, ¿no? Gracias. Yo lo que por ahí he notado es que, por ejemplo, muchas veces en situaciones buscar la forma, como vos decías, ¿no? de por ahí dando a rever es un trabajo mayor. Y es como que esto me lleva a la reflexión de que cuando uno dice poner amor en todo, se da cuenta que es poner más trabajo en todo también. Claro. Y hasta en esto mismo. Sí. Y por ahí uno no tiene ganas de buscar la forma, es como que, o quiere decir, mirá, esto así, de una, o directamente no decir nada, pero es como, traigo esto, una reflexión de que siempre el intentar poner amor lleva a tener más trabajo. Y por ahí el que más entiende eso es el que más trabajo tiene. Claro. Sí. Y aparte, después que nosotros también elegimos las situaciones a veces, porque a veces dar amor nos resulta muy natural y fácil, y entonces no encontramos ninguna resistencia para poder hacerlo. A veces, aún con la misma persona o con las mismas personas o el mismo grupo que lo estábamos haciendo, no encontramos las mismas puertas abiertas que en otra ocasión, y nos cuesta un poquito más poner ese amor de manifiesto, porque no hay comprensión de lo que se está diciendo, porque hay personas que están afectadas por sus problemas en su vida personal y privada, que lo han traído, si se quiere, al grupo, ¿no es cierto?, que estamos compartiendo, y esto entonces no les permite ver con claridad lo que se está diciendo. Yo pongo este ejemplo porque digo, ahí es que el que está acostumbrado a poner amor y no encontrar resistencia, le resulta fácil, disfruta, goza, ve del valor de todo esto, pero a lo mejor nunca tuvo la situación y hizo la experiencia de tener que tratar de sostener ese amor, de llevarlo y de transmitirlo y de irradiarlo y de buscar las palabras que a través de ese amor se expresen para con una pared que tal vez se convirtió en una persona. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo le voy a seguir hablando? Entonces, a ver, está bien, uno empieza a analizar, bueno, antes que quedarme acá hablándole a alguien que no escucha, prefiero ir a hacer otras cosas que son más productivas, y lo podemos hacer y nos vamos. Es una opción y no está mal en determinados momentos, pero lo que me parecería que no deberíamos de pensar nunca, porque sí estaría mal, es que dejemos de prestarle atención al obrar con amor, porque hay personas que no lo entienden, o hay a veces una mayoría de personas que no entienden, que no son educadas, ¿no? A mí me ha sucedido tantas veces con el vehículo detenerme a dejar pasar a una persona para que cruce la calle, y el que estaba al lado mío casi atropellan a la persona. Claro, es decir, a veces el querer hacer, o tener un gesto, no es que lo toman todos los demás. Yo no dejé, no perdí el amor, no me puse a maldecir a la persona que hizo lo que hizo, y yo no dejaría de hacer lo que estoy haciendo. Aprendí cuando hago esto, prestar atención también si hay alguien cerca, para inclusive a veces no dejarle el espacio a la persona porque corre riesgo, porque que tal lado está desesperado por salir. Entonces, como que uno, lo que vos decías recién, Luciano, uno empieza a tener más trabajo, porque ya no es tan solo expresar lo que siento.
Ahora es analizar el mundo y la situación que vivo y ver cómo me manejo y me administro, me manejo no a conveniencia, cómo me manejo en mis expresiones para que mis expresiones sean de bien en cada paso que estoy dando. Y nunca renuncio a lo que sé que está bien y a lo que tengo que hacer. Entonces no importa que me escuchen 1, 2, 100 o que me dejen de escuchar lo que siempre me escuchaban, yo no renuncio a lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a traerlo a Jesús de ejemplo. Él no, pese a lo que pudo expresar en ese momento, que parecía que no tenía todo el amor que normalmente tenía cuando expresó lo que expresó, o agarró un látigo y corrió a los mercaderes, qué barbaridad. Bueno, no dejó de hacer lo que tenía que hacer y con amor vivir su vida hasta el último momento, porque es lo que en realidad es el amor de Dios. Entonces, tenemos que ser esto, ¿no? El amor de Dios. Y vamos haciendo estas experiencias. No le cargamos la cruz al mundo como Jesús, pero tenemos que cargar la nuestra propia. Y entonces es nuestra familia, allegados, trabajos, empleados, patrones, es decir, inconsciencia. En todo eso tenemos que ir cargando con lo nuestro, pero siempre serle fiel al amor, ¿no? Respecto de los objetivos que hablábamos recién y tenerlos presentes y firmes, el otro día escuchaba a alguien que decía, estuvo cerca de mi casa y no me visitó. U otro ejemplo que tenía que ver con que hace tiempo hizo tal o cual cosa y tal vez habían pasado 15 años de que hizo tal o cual cosa. Y el planteo de la pregunta es ¿qué es lo que nos entretiene? Porque el mirar para afuera, lo que hace el otro, es decir, es un entretenimiento y como que por un lado me creo conflictos, por un lado me creo frentes que no existen y no hago lo que tengo que hacer. Y encuentro así ejemplos, pero particularmente sí, ¿qué nos entretiene? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Y si tuviésemos que pensar en un mundo mejor, vamos a pensar que eso se podrá dar en un futuro, pero en un mundo mejor será que es posible con personas que están atentas esperando que los demás hagan por ellas lo que ellas quieren que hagan, o será posible un mundo mejor pensando en personas que cada una esté viendo qué puede hacer para colaborar y ayudar a los demás. Es decir, ¿para qué estar pendiente de que me saludó, que no me saludó, de que esto que vos comentabas, en mi caso suele pasar a veces, yo no soy muy afecto a vivir saludando 10 veces al día a la misma persona. Entonces, a veces se piensa y dice que tendrá algo conmigo porque no me saludó. No, es que ya lo saludamos, y aparte aunque no los vean, no es que los extraño, de que quiero comentarles lo que expresar. Hay mucho de todo eso que tiene que ver con una actuación, de tratar de demostrarle al otro, ¿no? Esto que muchos saben, pero muchos también ignoran, el darse la mano. En su momento darse la mano era justamente una señal de desconfianza, todo lo contrario de lo que es hoy, porque era una manera de mostrar que no se tenía un arma. Entonces se daban la mano, no ocultaban nada. Hay cosas que vamos llevando y cargando sin tener conciencia de lo que significa. Ahora, si yo la quiero a la persona, que no me haya saludado, que estuvo cerca de mi casa, que hace años dijo tal o cual lo hizo, ¿en qué me va a cambiar? ¿Que yo dejo de quererla por lo que dijo mal de mí, o de quien sea, o por lo que hizo, o por lo que no hizo, que yo esperaba que hiciera? Es decir, si amo, no, es incondicionalmente, ¿no? Claro. Entonces, como que de esas experiencias que parece ser, a lo mejor alguno dirá, ¿qué tiene que ver con el trabajo interno? No, pero es que son cosas que nos generan en el interior, a veces esa pregunta o la interrogante de cómo hacer o qué importancia darle o si verdaderamente la tiene. Entonces, lo que hace cada persona está en su derecho de hacer. Y yo no puedo esperar nada más que lo mejor para cada uno, y no puedo hacer nada más que dar lo mejor de mí. Si cada uno de nosotros hacemos esto, entiendo que pronto tenemos un mundo mejor, porque los adultos haciendo esto le estarán dando ejemplo a los niños que vienen creciendo.
Pero, es decir, si los adultos no están haciendo esto, pero se los exigen a los niños, hay una palabra y un discurso que puede ser motivador y entendido, pero tampoco está el ejemplo de ver cómo a la práctica esto se lleva, ¿no? Entonces, una cosa es leer las instrucciones de cómo se planta una semilla, cómo tiene que estar la tierra en la profundidad, y la preparación y el tiempo de germinación, y otra cosa es estar ahí en la tierra haciendo todo esto. Entonces, si yo relatara todo con detalle de cómo se pone la semilla, siempre estará limitado lo que yo pueda estar diciendo a comparación de lo que es vivirlo. Porque cuando uno lo vive va a haber muchas cosas que no veía antes o que no estaban escritas o marcadas, ¿no? Entonces, ¿para qué darle tanta importancia a cosas que en realidad no son tan trascendentes? No somos dueños de la vida de nadie, los demás no tienen por qué hacer lo que nosotros esperamos que tienen que hacer. Nosotros podemos querer lo mejor para cada uno, pero no podemos imponerle lo que nosotros entendemos lo mejor a cada uno. Si hiciésemos eso, si eso fuese posible, tendríamos un mundo de personas que van a ir creciendo o desarrollándose o avanzando en el camino con valores o con objetivos que les fueron impuestos, pero no habrá personas felices, ¿no? Entonces yo pienso que nos hace más feliz tratar de dar siempre lo mejor de cada uno de nosotros que tratar de esperar lo mejor de cada uno de los demás, que no depende de nosotros, ¿no? Otra preguntita que nos llegó por YouTube recién decía: quería saber si estar en la lucha para ser mejor persona cuenta, aunque a veces me equivoco y hago mal las cosas. Pero claro que cuenta, sí. Es que de los errores uno aprende mucho y cuando uno los ve y los reconoce como tal. El problema es que hay mucha gente que por ahí podemos cometer errores que no los vemos como tal y entonces convivimos con ellos. Pero cuando estamos dispuestos a ver con sinceridad, con ojos amorosos lo que estamos haciendo, claro que sí, que todo cuenta. Y que cometeremos errores, eso es casi inevitable, porque al fin, cuando comencemos a recorrer un camino que no hemos recorrido con anterioridad, comenzaremos a vivir experiencias desconocidas para nosotros y avanzaremos con una precaución, con una cautela que no lo hacíamos antes por ese camino ya conocido, ¿no? Al lugar donde vamos siempre, vamos y volvemos ya con los ojos cerrados, pero cuando es un lugar nuevo tenemos que tener los ojos bien abiertos, y aún teniendo los ojos bien abiertos, cada paso que tenemos que dar de alguna manera a veces promueve una duda, una incertidumbre, ¿no? Algún tipo de inseguridad tal vez. Entonces, que vayamos a cometer errores, bueno, es como digo por ahí, inevitable. Así que no es tanto preocuparse por esto. La cuestión está en prestar atención a que y estar conscientes de que tenemos que aprender de los errores cometidos, ¿no? Claro, gracias. En relación también a los conflictos, Daniel, un tema que por ahí surge mucho con los padres, esto de tener una idea de la crianza del hijo, la madre y el padre tener otra distinta. Esto como que los dos deseando lo mejor para la criatura pueden entrar en conflicto porque no son las mismas ideas. Y por un lado puede haber parejas en las cuales nunca acuerdan y se crea ese conflicto, y por otro lado hay casos en los que uno cede para no entrar en conflicto por lo que el otro considera mejor. Pero serían como dos preguntas en una. ¿Hasta dónde también está bien esto de estar cediendo siempre, siendo que tal vez lo que la otra persona también tiene importancia, ¿no? Lo que pasa es que yo me imagino el ceder como una situación en la que uno hace silencio para que la otra persona proceda según su voluntad o su objetivo, y uno se hace a un lado y simplemente observa lo que la otra persona hace que uno no comparte. Pero me parece que el ceder no debe ser tan solo así en ese caso, sino que si hay diferencias, yo tengo mi esposa y tengo mis hijos,
o nuestros hijos, no son míos, no son mi propiedad, pero son nuestros hijos. Sí, yo tengo una idea para con ellos y ella tiene una idea también para con ellos, que tal vez no en todo estamos de acuerdo. Si nosotros nos ponemos a conversar del por qué queremos lo que queremos, podemos llegar a ayudar a la otra persona, o la otra persona nos puede ayudar a nosotros a entender del por qué quiere lo que quiere, para encontrarle la razón, porque tampoco es ceder por tan solo evitar el conflicto, porque en definitiva no es tan cierto que evitamos el conflicto, porque nos quedamos mal porque tuvimos que dejar a nuestra pareja que hiciera con los chicos lo que nosotros entendemos que está mal, por ejemplo. Entonces no evitamos, el conflicto crece adentro nuestro. No lo tenemos con ella porque no dijimos nada, pero crece dentro nuestro esa diferencia. Entonces, tal vez el momento en el que hay que darle una directiva a un hijo no es el momento de ponerse a resolver posibles o reales o concretos conflictos que haya entre la pareja mientras la criatura está en medio. Pero son cosas con las que hay que hablar, porque en la convivencia hay cosas que van saliendo a la luz y con las que uno puede ir intercambiando y explicar el porqué. Porque hay cosas que simplemente hacemos porque las repetimos, porque así fue el ambiente en el que crecimos. Y ni siquiera entendimos si está bien o si está mal, ni nos cuestionamos esto, sino que hacemos lo que aprendimos o crecimos viendo. Entonces, si alguien nos dice o nos ayuda a ver esto, tal vez entonces ahí empezamos a analizar nosotros con nuestra propia inteligencia. Y tal vez la otra persona que me está ayudando ve más claro que yo las cosas y hasta le puedo agradecer que me ayudó a ver y a entender. Pero también es esto de entenderse, ¿no? A ver, el ceder no me parece en esta situación propio en cuanto a simplemente hacerse a un lado y dejar que sea, claro, desentenderse, exactamente. No debe ser así. Tenemos, claro, y más padres tienen, por lo menos hasta en algún momento de la vida, decidieron o así expresaron o sintieron que iban a vivir el resto de su vida juntos hasta que la muerte los separe, unidos por el amor. Bueno, es decir, tienen que en lo posible, en la medida que surjan diferencias, ir puliéndose, que no quiere decir que tiene que ser el objetivo cambiar a nadie, sino que ir entendiendo el porqué de cada cosa, ¿no? Porque va desde lo más simple a las cosas que a lo mejor son más profundas y pueden afectar más a la sensibilidad de una criatura, pero no sé, desde el baño hay, no sé, uno de los padres que se baña con el agua casi hirviendo y hay otro de los padres que se baña con el agua apenas tibia. ¿Y qué le van a dar al niño? Lo que están acostumbrados a ver y a vivir, y cada uno que lo vaya a bañar cuando le toque, uno le dará el agua hirviendo y el otro le dará el agua tibia. Entonces hay que ver un poquito acá, es la criatura, no es ni lo que dice el padre ni lo que dice la madre, sino que es la criatura. Entonces con ella consensuar, cuando tiene la edad para hacerlo, qué es lo que necesita, qué es lo que le hace sentir bien, que encuentre su lugar, su posición, ¿no? Habremos visto cuántas veces por las calles los padres que son friolentos abrigando a sus hijos en la calle porque ellos tienen frío. Y los niños quieren correr sin ropa, pero no, se van a enfermar. Y entonces, como los padres tienen temor a ellos a enfermarse y tampoco quieren que se enfermen su hijo, los abrigan a más no poder. Y tampoco es bueno aislarlos de la naturaleza que nos rodea, ¿no? Entonces, como que hay que encontrar los puntos medios de equilibrio, pero no es cediendo, si entendemos el ceder, hacerse a un lado. Es respetar también el libre albedrío, la voluntad del otro, pero entendiendo la razón. Porque aparte, por más que yo vea con tanta claridad lo que veo, no quiere decir que yo tenga la mejor de las visiones. Tal vez justamente soy yo ese personaje, el cual está haciendo lo que entiende que es mejor, que es lo que hicieron con él. Mis padres lo hicieron conmigo, yo lo hago con los demás. Es lo mejor, es lo más fácil, es lo más sencillo. A entender qué es lo que está bien es lo difícil. Puede ser que alguno de los dos tenga la razón, o su razón, o esté más cerca de la verdad, o puede que ninguno de los dos.
Entonces, hay que ver cómo eso se lleva en un diálogo, ¿no? A mí pongo un ejemplo mío, si puedo. Lo que me ha pasado es en el caso de mi hijo, es justamente como la madre tiene ciertas actitudes con él, y yo siempre voy llevándolo y le voy hablando de que él tiene que ir haciendo según lo que él vea que tenga ganas, porque él es muy de dudar. Yo por ahí le digo, quería tal lugar y no sé si vos qué decís. Entonces, como que le voy diciendo que él trate de ir buscando lo que él quiera. Y eso me ha traído conflicto con la madre, decir, él me dice que vos le decís que haga lo que quiera, entonces no quiere hacer lo que yo le digo. Entonces, claro, yo entiendo a la madre, entonces lo que hago es con mi hijo hablar de que las madres por ahí, o sea, voy buscando la forma de no hacer lo que ella dice que es lo correcto, sino que voy siguiendo lo que yo entiendo, pero tampoco me enfrento a ella, sino que voy dándole a mi hijo y a la vez haciéndole entender que también tiene una madre que tiene su forma y tiene que también que respetar. Entonces como que así voy buscando, o sea, normalmente siempre termino ¿En yendo conflicto en contra de lo que ella quiere, y de alguna forma se termina enterando por actitudes de él, ¿no? Pero, sin embargo, en esto que vos decías es, quizás, para no traer conflicto, terminar haciendo lo que la otra persona quiere, quizás ahí es como yo veo que no estaría bien, ¿no? Porque, o sea, estoy haciendo algo que sé que para mí no es correcto, por ejemplo. Y entonces ir buscando la forma, en mi caso me sirve eso, hablándolo con él, no diciéndole a ella que haga lo que yo entiendo con él, sino yo ir dándole de mí lo que yo entiendo, y cuando él entra en conflicto con la madre por cosas, diciéndole, bueno, pero es tu mamá y entiende de esa forma, tenés que respetarla, tenés que hacer caso, y así es como que voy logrando como un equilibrio, más allá de que ella entre en conflicto por ciertas cosas, pero no ni haciéndome a un lado, ni tampoco haciendo lo que ella quiere, sino como ir mediando, ¿no? Claro, es que estamos creando un hijo entre dos personas. Claro, por eso. ¿No? Una mujer y un hombre, es decir, y cada uno tiene su formación y tiene su base, y lógicamente que podrán tener sus posturas, su visión, sus errores, y uno tiene que ver cómo en medio de todo esto, amorosamente, todos podemos ir creciendo, porque no está creciendo solo la criatura, ¿no? Claro. Es decir, también está creciendo el amor en la pareja y el entendimiento, y depende de también cómo ese amor se manifieste y con qué respeto se puede ir fortaleciendo todavía esa pareja y el amor, ¿no? que los une entre la mujer, el hombre y hacia la criatura, que es en definitiva ese amor que encarna, que la pareja tiene entre sí, pero claro, hay que ver con qué delicadeza se expresan las cosas que se expresan, porque no es poner a la criatura del lado de uno en contra del otro, Claro, sino que es que justamente hay que entender que, ayudarle a entender que cada uno tiene sus formas y su entendimiento, y que en ningún momento ninguno de los dos quiere el mal para la criatura. Está queriendo lo que cada uno entiende que es lo mejor, tanto mamá como papá. Claro. Entonces, cuando esto es así, ¿no? Porque ya dijimos que hay madres que tiran a sus hijos a la basura, ¿no? Barbaridades, pero es decir, hablando de una familia bien constituida, si se quiere, más allá de las diferencias, que tiene que ver, porque es natural. No todo puede ser idéntico y perfecto, idílico, sino que surgirá de esa diferencia, ir puliendo. Ir puliendo no es cambiando al otro, sino también aprendiendo a reconocer el por qué cada uno hace lo que hace. Mi objetivo no es cambiar a mi pareja que se baña con agua hirviendo y yo con agua tibia que se bañe con agua tibia, no. Que cada uno se bañe como se baña. Y después sí, a lo mejor ponernos de acuerdo entre nosotros para ver que cómo le tomamos en cuenta lo que tiene para expresar la criatura sobre el agua y qué es lo que siente y qué es lo que le sienta mejor, ¿no es cierto? Si a lo mejor no es ni el hirviendo del extremo,
ni lo tibio mío, sino que es un intermedio o más frío. Bueno, es un individuo la criatura, ¿no? Entonces no tiene por qué ser como nosotros, pero tampoco es enfrentar. Es muy delicado esto porque se me ocurre que tal vez alguno tiene la posición más cómoda de no enfrentar y de respetar esto que vos le decís a tu hijo. Si vos haces lo que sientas, también es muy cómodo y muy fácil para él y muy lindo de pensar hacer lo que sienta, que si uno se lo dice a un adulto no sabe las consecuencias que eso puede tener en la calle, que haga lo que sienta. Y entonces si uno le dice a una criatura, con más razón todavía hay que tener cuidado de ayudarle a entender hasta dónde lo que uno siente es posible de hacer y qué respeto uno tiene que tener por los otros. Y bueno, tal vez por ahí puede venir el temor de la madre de no saber si él conoce los límites y se encontrará haciendo lo que siente en cualquier lugar, y de esa manera él se traiga encima cosas que le dañen o que genere dolor a otros, ¿no? Estaríamos llegando al final, ya llegamos al final, Sí. por lo menos al final del horario. Bueno, Daniel, te agradecemos la presencia y habíamos anunciado 2 martes que iba a estar presente Daniel, pero él tiene que viajar el martes que viene, así Yo que les voy a fallar. así que vamos a abordar algún tema y bueno, cuando vos puedas después más adelante, te esperamos nuevamente. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Luciano, Enzo. Muchas gracias a Gloria, Manuel, Sergio, Ezequiel y Sebastián, que están acá en el estudio, y los que no están, que también están apoyando. Saludamos a todos. Saludamos a todos. Muchas gracias y será hasta el próximo programa con un nuevo tema, con un diálogo de lo que hacemos, de lo que intentamos hacer nosotros. Bueno, y cuando venga Daniel, un poco redondear los temas que vamos tocando. Muchas gracias y hasta el próximo programa.